Bienvenidos todos y todas al curso de lectoescritura adscrito al programa Vamos para la Universidad. Mi nombre es María Isabel Mesa y los estaré acompañando en esta sesión que es la número 14 de la semana 8. Qué rico tenerlos aquí, un saludo muy especial para todos los chicos que están conectados en vivo, pero sobre todo para aquellos que nos ven en diferido. Un saludo grandísimo para mis chicos del municipio de Santa Bárbara. Lo que pasa es que me dicen, profe, en Santa Bárbara usted no nos saluda y no queda el saludo grabado. Yo sí los saludo, lo que pasa es que a veces se me olvida el nombre. Yo sé que es de apellido Itzman, el nombre de la institución tiene ese apellido, entonces un saludo para todos los chicos de Santa Bárbara y un abrazo muy fuerte. También a los que están conectados en el Jordán, Luis López de Mesa, la Procesa Delgado, Campamento con la profe Sandra, la Institución Educativa Rural San Miguel, que son hermosos, también el Interamericano, la F. Gómez, la Manuel Canuto, Julio Restrepo, 20 de julio, a ver por aquí quién me falta, Chaparral, los chicos de la Esmeralda con la profesora Gloria. Entonces, un saludo para todos ustedes y un abrazo muy grande. Todos los que nos ven en diferido, les recuerdo, también la institución educativa Los Palomos, la institución educativa El Guayabo, a ver, ¿quién me falta? Los chicos de Piamonte, mis chicos en Urrao, también un abrazo muy grande para todos ellos, en la institución educativa San Andrés, institución educativa Colombia, la Emiliano García, bueno, tantos que sé que nos ven en diferido y que nos encanta que estén aquí. Les digo entonces, no les recuerdo, les digo, todavía no les había dicho, el tema para esta sesión es la oración principal y la idea central. Estos son los objetivos entonces para nuestra sesión, que es definir y delimitar el párrafo de acuerdo a sus relaciones con los conceptos, idea y oración. Un saludo para las Mercedes desde Frontino, ok. Ejemplificar los párrafos de idea central y oración principal. Entonces aquí está nuestra agenda, vamos a leer como un cuentecito muy breve de Julio Cortázar. También vamos a tener la presentación PowerPoint del contenido para hacer una actividad, más bien una actividad no de profundización, aquí me equivoqué de pronto, es una actividad en clase que es identificar las oraciones principales y la idea central en un texto muy chévere, es un texto noticioso, salió en el Colombiano y se llama Por favor, los animales no son humanos, sobre todo porque casi la mayoría de nosotros tenemos mascotas. Entonces vamos a hablar sobre esto. Un saludo a los que están ingresando en este momento, Liceo del Bagre, Lorenzo Yalí, la institución educativa Marco Rojo, Presbítero Jesús Antonio. Bien, entonces les recuerdo a los que están ingresando que el tema es oración principal e idea central. Ok, vamos a leer este cuento que es muy breve. Se llama Conservación de los recuerdos, de Julio Cortázar. Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos de la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo, con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice Excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios dejan los recuerdos sueltos por la casa entre alegres gritos y ellos andan por el medio. Cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y dicen, no vayas a lastimarte. Y también, cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras que las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en sus sitios. Muy bien. Hola en Pueblo Nuevo y en el Llano de Córdoba. Bien. Chicos, las preguntas que nos hacen para poder
estimular un poco todos esos saberes previos que tenemos frente a la oración principal e idea central. ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Cuál es la idea central del texto? A ver, ustedes qué dicen, nos hablan de los cronopios, nos hablan de los famas, vemos que son como familias diferentes y hacen cosas diferentes con sus recuerdos. Entonces dicen, profe, la idea principal son los recuerdos, me dicen en el Jordán, el estilo de vida, es algo así. Miren que allí la idea central no está explícita, sino que está implícita. Uno debe deducir cuál es la idea central. Muy bien, las diferencias que pueden existir entre los famas y los cronopios, que era lo que ustedes me decían en el Jordán, profe, tiene que ver con los recuerdos. Claro, pero es la diferencia de cómo ellos mantienen los recuerdos. Es un párrafo de comparación y contraste. Muy bien. No tengo buena colección en este momento, pero acá me están preguntando. Bien, el manejo de los recuerdos por parte de dos grupos diferentes. Muy bien en Chaparral. En la presbitería. Hola, en Belmira, ¿cómo están? Un saludo para Leslie. Muy bien. Claro, chicos, recuerden que no nos podemos devolver mucho, pero miren, este es el fragmento y nos dicen que los famas eran súper juiciosos. Cogían esos recuerdos, los envolvían de pies a cabeza en una sábana negra y les ponían los nombrecitos a cada recuerdo. Mientras que los cronopios los dejaban libres por toda la casa y pues eso hacía una bullaranga terrible. Claro que uno cuando lee un cuento, no sé si a ustedes les pasa, como que van pasando las imágenes en la cabeza y uno dice, ay no, qué susto uno encontrarse por ahí un bulto negro. ¡Ay, qué horror! Pero bueno, bien, en sí esa es la síntesis de este cuento que es muy breve. Y entonces decimos, ¿cómo se sabe qué es la idea central? Porque nosotros juntamos el tema que están tratando y la situación particular. Lo que nos preguntan es, o la pregunta que nosotros hacemos cuando vamos a identificar la idea central es ¿cuál? ¿De qué? Ay. ¿De qué? ¿De qué trata el texto, cierto? Bien, ¿por qué sería una idea central? Porque responde a la pregunta. Claro, muy bien en Chaparral, de los recuerdos, perfecto, pero es esa diferencia. ¿Cómo guardan los recuerdos los famas y cómo guardan los recuerdos los cronopios? Muy bien. Claro, de lo que más habla me dicen en la Marco Rojo, muy bien en Lorenzo Yalí. Perfecto, ay, pero qué niños tan juiciosos. Hola, la institución educativa Colombia en Girardota, la F. Gómez, la diferencia de cómo guardan los recuerdos. Muy bien, chicos, ya que activamos esos conocimientos previos que teníamos acerca de la oración principal y de la idea central, vamos entonces al contenido. Entonces, los discursos escritos deben ser autosuficientes, es decir, cuando un autor o cuando uno, si es uno quien escribe o ese autor hace un texto, él no se puede ir detrás del texto a explicarle a uno, vea, lo que yo quise decir aquí fue tal cosa, ¿cierto que no? No, el texto debe ser independiente y autosuficiente, debe hablar por sí mismo, no hay necesidad de ser explicado, sino necesidad de ser interpretado, ¿cierto? Cumplir con la significatividad de ese encuentro entre el texto y el lector, o también simbólicamente entre el autor y el lector. También en términos comunicativos podríamos decir entre el emisor y el receptor. Bien, este proceso se logra a través, es decir, dar una idea completa. Cuando nosotros hablamos de párrafo, y esto ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, estamos hablando de manifestar una idea completa.
y coherente. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros logramos dar una idea completa y coherente, podemos decir que el párrafo es esa unidad conceptual y expositiva del discurso. Ya habíamos visto y analizado el discurso, habíamos visto las oraciones, que cuando juntamos todas esas oraciones entonces constituimos un párrafo, por lo tanto expresamos una idea completa y entonces ya luego con todos esos párrafos formábamos un texto. Bien, así que el párrafo contiene o puede contener una idea central y una oración principal. Profe, una pregunta, ¿cada párrafo tiene idea central y oración principal? ¿Es posible decir que cada párrafo tiene idea central y oración principal? En la mayoría de ocasiones, la idea central concuerda con la oración principal o coincide con la oración principal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos estar como allí, atentos? Chicos, cuando hablamos de idea central, por lo general hablamos del texto en su completud, ¿cierto? Y cuando hablamos de oración principal, estamos hablando de cada uno de los párrafos. Profe, pero ¿hay párrafos en los que se puede hallar la idea central? Sí. La idea central de un texto, por lo general, está en su primer párrafo o en los dos primeros párrafos, que son los párrafos de introducción. La idea central de un texto aparece en esos dos primeros párrafos por lo general. Por acá me dicen, hola en Santo Cristo, ¿cómo están? Hola, profe Jesús. Y por acá en Chaparral, profe, cada párrafo tiene oración principal. La idea central la encontramos en el texto. Muy bien, muy bien. Chicos, entonces sí, miren, la idea central, profe, porque siempre me hacen esa pregunta, como que se confunden, profe, pero en un párrafo podemos hallar la idea central. Claro, se puede hallar la idea central en los dos primeros párrafos. Sí se puede, claro. Profe, pero cuando nosotros evaluamos un texto completo, a cada párrafo hay que sacarle oración principal e idea central. No, chicos. A los dos primeros párrafos sí, pero al resto no. No, teniendo en cuenta que usted debe identificar cuál es el párrafo de introducción. Si usted se da cuenta que el primer párrafo es el párrafo de introducción, allí debe encontrar la idea central del texto, porque acuérdense que en el párrafo de introducción lo que vamos a decir es de qué va a tratar el texto, de qué nos van a hablar, ¿sí? Ok, profe, la idea central de un texto puedo encontrarla en el título. Esa pregunta es clave. Sí y no. Sí podemos encontrarla en el título, sobre todo cuando son textos de carácter informativo, en donde en el título me dice de qué van a hablar, de qué va a tratar el texto. Y puede que esté muy relacionado el título con la idea central. ¿Qué pasa? Hay textos que ponen unos títulos muy sugerentes, muy sugestivos, que uno dice, uy, este título es para llamar la atención del lector, pero que cuando uno va a ir ya al texto como tal, no es exactamente lo que dice en el título, ¿sí? Una mina inagotable. Uno dice, una mina inagotable, ¿qué mina? Va a hablar de minería. Y te vas y no, van a hablar de energías renovables como la energía solar, el fotovoltaica. Y entonces se dice, una mina inagotable, eso no tiene nada que ver o no constituye la idea central del texto. Por acá me dicen, profe, la idea central se puede encontrar al principio o en el centro de un párrafo. Bueno, que se puede encontrar sobre todo en el centro del párrafo. Sí, tienen mucha razón. En Presbítero Julio Tamayo, sí, por lo general la encontramos en la mitad del párrafo de introducción. Bien, entonces, claro, alrededor de esa idea central gira todo el texto. Es decir, el resto de párrafos. Y entonces, ¿a qué preguntas responde, por así decirlo, esa idea central? ¿De qué trata el texto y qué se dice acerca de eso? Bien,
Entonces, en la médula es, digamos que este es el texto, ay no, esto no me deja. Y las otras son las ideas secundarias, sí. Este es el texto, el título, luego el primer parrafito. Aquí hallamos por lo general la idea central. En el examen de admisión o en los exámenes de admisión, ustedes van a encontrar mucho, mejor dicho, por decir siempre, ustedes van a encontrar siempre que le dicen lo que quiere decir el autor en el texto, la idea central del texto es, siempre le van a preguntar por la idea central. En resumen, la oración que resume el texto es, y te dan las oraciones que resumen el texto, es decir, de qué trata el texto y qué se dice acerca de ello. Bien, entonces, por lo general la idea central está aquí arribita y constituye, como quien dice, la médula, ¿cierto? Lo que uno ya sabe que van a hablar en el resto del texto. Ya luego vienen los otros parrafitos no, los párrafos, ¿sí? Y se supone que de ahí nosotros debemos identificar cuál es la oración principal. Oración principal. Bien. Chicos, entonces la idea central puede desarrollarse en el párrafo de manera explícita, es decir, que yo puedo subrayar, vea, esta es la idea central, y la subrayé, listo, pum, la identifiqué, es explícita, sobre las líneas. Pero hay otra, así como lo que acabamos de leer de las famas y los cronopios, hay otras ideas que no están explícitas, que las debemos deducir, y a eso se le llama idea principal implícita. Bueno, implícita. Por aquí me dicen en Santo Cristo, no, ya había leído esto. Creo que sí. No. En algunos textos las ideas centrales se encuentran de manera implícita y no de forma clara. Bueno, eso es lo que estoy diciendo en este momento. Entonces, hay unas que están literal, chévere. Y hay otras que no, que hay que sacarlas, que hay que deducirlas. O sea que tenemos que hacer lectura inferencial. Entonces, cada párrafo contiene varias oraciones. Ya sabemos que un párrafo está compuesto por oraciones. Pero resulta que hay una oración que resume todo lo que se dice en el párrafo. Y esa oración puede estar al inicio, al medio y al final. Por ejemplo, si tú tienes la oración principal al inicio, entonces sintetiza, da una afirmación y luego la explica. Eso es lo más común. Si yo digo, la fotosíntesis es un proceso sencillo que realiza las plantas, punto. Y luego empiezo. Consiste en que la planta toma la luz del sol con no sé qué y la savia que no sé cuánto. Entonces miren que el resto del párrafo está explicando esa gran afirmación. Bien, eso lo podemos identificar, esa es la clavecita. Tú tienes que buscar esa oración que concreta, sintetiza, resume ese párrafo y te vas a dar cuenta, puedes ir identificando que el resto de ese párrafo lo que hace es explicar o ejemplificar ese enunciado, esa gran oración. ¿Listo? Listo. Claro, hay párrafos que pueden ser más explicativos o eso lo vamos a ver más adelante en los párrafos de contenidos. Entonces, ya hablamos de esto. La oración puede ir al inicio, al final, en el centro, pero por lo general cuando estamos en el principio del texto, en el párrafo de introducción, la idea central coincide con la oración principal de ese párrafo. Coincide, ya hablamos de esto también. Vamos entonces a hablar de la oración principal. La oración principal también es denominada oración temática. Si a ti en un examen te preguntan la oración temática del párrafo número 5, porque eso también les quería decir.
cuando nosotros llegamos a un examen o cuando nosotros tenemos un texto, yo les doy un consejito. Siempre enumeren los párrafos, párrafo 1, le ponen el numerito al lado, párrafo 2, párrafo 3. En el examen de admisión y en la mayoría de exámenes de admisión, ¿qué hacen? Se enumeran los párrafos para luego preguntar, la palabra subrayada en el párrafo tal, porque a veces te dicen la palabra subrayada en tal oración y usted a veces se tiene que devolver al texto. ¿Y dónde es que estaba eso? Ay, Señor, Padre Santo, a ver, Santo Cristo, ¿en dónde está eso? Bien, la cosa es que no. Cuando enumeramos los párrafos, cuando le ponemos la numeración, nos podemos devolver más fácilmente. Entonces, hay una oración denominada temática o principal y las demás oraciones son las oraciones secundarias, como ahorita nos decían por aquí. A ver, profe, le llama párrafo deductivo cuando la oración está al inicio. Muy bien en el Jordán. La F. Gómez, profe, las oraciones pueden ser descriptivas. Perfectamente. El párrafo analítico, muy bien. Se llama párrafo deductivo cuando... ya había dicho eso. Bien, mire, claro, entonces nosotros podemos ubicar la oración principal al inicio, al final o en el medio. Entonces, ya les había dicho esto, que la oración principal sintetiza la idea expresada en todo el párrafo y también se conoce como oración temática. Consta de 2 partes. El párrafo consta de 2 partes, un tema y un comentario. Y eso se ve también en la oración. Dice cuál es el tema y qué se va a decir sobre ese tema. Aunque les recuerdo, nosotros no hablamos de un tema diferente en todos los párrafos. La coherencia, la unidad, acuérdense, características del discurso. No podemos empezar hablando de algo y terminar hablando de otra cosa. Bien, la oración que está entonces al inicio del párrafo introduce el tema y se conoce como párrafo deductivo. Es decir, va de lo general, lo que les decía ahorita. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas. Y entonces, punto. Y entonces va a explicar qué es eso de la fotosíntesis y cómo se realiza. Bien, está al principio, por lo tanto, va desde la idea general hasta lo particular, desmenuzamos esa información. Bien, la estructura del párrafo deductivo, por lo general, va de lo general a lo particular y la oración está al inicio. Párrafo deductivo, así se llama. Párrafo deductivo. Claro, todo debe tener coherencia, el texto muy bien. Me encanta cuando ustedes hacen esos comentarios en el chat. Claro, profe, es que no podemos cada párrafo con diferente tema. Cuando yo digo eso, ustedes dicen, claro, profe, es que los párrafos, el texto debe tener coherencia, cohesión, unidad, muy bien en el Bagre, muy bien en el Iconia, excelente en Chaparral. Me encanta esas participaciones en Belmira. Muy bien. Bien, chicos. La concisión también muy importante, no utilizar muchas oraciones. Ay, no, es que ya tengo la oración central, esa sintetiza. Entonces aquí me puedo, como decimos coloquialmente, desparramar allí, hablar. No, amores, vamos a ser concisos, como nos dicen en la Esmeralda, no alargarnos mucho. Muy bien, el uso adecuado de conectores, muy bien en San Miguel, muy bien en la Marco Rojo. Perfecto. Claro. Muy bien en la Julio Restrepo, para poder tener cohesión y coherencia debemos utilizar muy bien los conectores y sobre todo tener mucha corrección textual en dónde va la coma, en dónde va el punto, en dónde se termina este párrafo. Bien, la oración temática al final, ¿cómo uno identifica un párrafo inductivo? La oración temática está al final. Profe, ¿y cómo uno puede hacer eso? Usted puede explicar. Hay un proceso muy importante que consiste en, y usted primero explica el proceso, y luego al final dice, así pues todas las plantas realizan fotosíntesis, no sé qué, ¿cierto? Concluye. Por lo general, en estos párrafos en donde la oración central o la oración principal está al final, dicen, en resumen,
Siempre hay como un conectorcito así. En resumen o en conclusión, lo que quiero decir es tal cosa. O en síntesis, la fotosíntesis es tal cosa. Muy corto, una oración que concreta la idea que ya estaba, por lo general, valga la redundancia, va de lo general a lo particular aquí en la estructura, pero primero explicando, desmenuzando y después concluyendo. Bien, claro, es muy concisa, muy bien en Santo Cristo, que no quede inconclusa esa explicación. Remata, me encanta este término, remata el bloque de información con algo concreto, que sintetiza, ¿sí? Va muy desmenuzado, es decir, todas las minucias, las cosas particulares, a el término que alberga todo, o la oración que alberga todo, que resume. Y luego, se presenta en los casos particulares los ejemplos, los detalles, eso es lo que yo les estaba diciendo, y demás elementos para una generalidad, es decir, dar una conclusión de lo expresado. Primero da la explicación, da los ejemplos y luego lo que quise decir, o en conclusión, o rematando esta información, tal cosa, de una vez. Muy bien. Hola en el salto. Profe, consideramos que cuando va de lo general a lo particular es la deducción. Sí, ya les dije eso. Lo que pasa es que a veces me confundo, pero sí, es primero. Cuando es deductivo va primero la idea general y luego la desmenuza, ¿sí? La particulariza. Y cuando es inductivo, claro, primero lo desmenuza, lo particulariza y luego da la idea general. Bien. La oración medial, entonces, como lo dice, va al medio. Va al medio, primero como que dan un ejemplito o una explicacioncita, luego dicen concretamente qué es lo que quieren sintetizar, cuál es el resumen, y luego vuelven y dan un ejemplo o dan una explicación. Entonces complementan la idea. Bien, la estructura entonces es inductiva, deductiva. Inductiva, deductiva. Así se llama este párrafo cuando la oración está en el medio. Está ubicada después de una o varias oraciones que explican, que preparan, que introducen, dan el enunciado que afirma, que resume y luego dan como una explicacióncita. Bien. Vamos a la actividad. Miren, antes preguntemos, ¿qué es lo principal de un texto? ¿Qué es lo principal de un texto? Poder saber qué. ¿Ustedes qué dicen? Poder conocer qué. Yo digo que uno no puede iniciar un texto sin conocer el tema. Muy bien en la Manuel Canuto, el tema, la idea que se va a desarrollar, muy bien. Perfecto, muy bien en la F. Gómez, saber cuál es la idea principal, saber qué contiene el texto, muy bien en la Marco Rojo, en Chaparral me dicen, profe, idea central y de qué habla el texto. Lorenzo Yalí, profe, no podemos iniciar un texto sin una buena introducción, muy bien en Lorenzo Yalí. Por acá en la Julio Restrepo, profe, el título, en la Esmeralda, los modos del disco, ay, sí, me encanta esa intervención de la Esmeralda, profe. Lo principal también de un texto es saber qué modo del discurso utilizar y qué tipo de texto es, si me van a informar, si van a defender, es decir, si es un texto argumentativo, si me van a describir una situación determinada, muy bien en las Mercedes, profe, el contexto en el que se lee, el contexto en el que se lee, claro, es muy importante. Entonces, ya sabemos que es una oración principal y una idea central. Sabemos que la oración principal es aquella que nosotros encontramos en un párrafo y es la que, ¿qué hace la oración principal en una sola palabra? ¿Qué hace la oración principal en un párrafo? En una sola palabra, en una solita. ¿Ustedes qué dicen? Sintetiza. Excelente. Muy bien en la F. Gómez. Muy bien. Y
Resume, muy bien en Lorenzo Yalí, muy bien en Chaparral, bien en el Bagre. Explica, entonces sintetiza, resume. O explica de forma concreta. Muy bien chicos. Recoge la información. Muy bien la Julio Restrepo. Perfecto. ¿Cómo puedo diferenciar una oración principal de una idea central? Ustedes ya lo dijeron incluso al principio, profe, la idea central se encuentra en los párrafos de introducción, en donde te van a decir de qué van a hablar en todo el texto. Y la oración principal la podemos encontrar en cada uno de los párrafos, porque es la idea que va a desarrollar en ese párrafo. ¿Cuál es la importancia de la oración principal y la idea central en el párrafo de un texto? Que nos muestra qué nos dicen, a ver, porque la idea central nos deja una información. Por acá me dicen, profe, la oración principal la encontramos en un párrafo y la idea central es de todo el texto. Muy bien. Profe, es súper importante porque nos muestra de qué se trata, el texto nos dice en Chaparral, perfecto. Profe, en la Manuel Canuto me dicen, profe, la oración principal nos muestra el tema o la idea que va a desarrollar y un comentario. Perfecto, muchachos, están muy pilosos. Venga, hagamos un recorderis antes de iniciar la lectura. Entonces, ¿cómo se llama ese párrafo que tiene la idea, la oración principal al inicio? Al inicio, ¿cómo se llama? Muy bien, párrafo deductivo, muy bien en la F, muy bien en la Presbítero de Belmira, muy bien los chicos de la profe Gloria, muy bien en el 20, perfecto. ¿Cómo se llama ese párrafo que la oración está en el medio? La oración principal, obviamente. ¿Cómo se llama cuando está en el medio? En el medio, no, en el medio, no, se llama la oración medial, pero ¿cómo le decimos ese párrafo? Es al contrario, en Chaparral, es al contrario. Muy bien en Campamento, inductivo, deductivo. Así se llama ese párrafo que tiene la oración medial o la oración en el centro, inductivo, deductivo. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se llama entonces ese párrafo que identificamos que la oración principal, o la oración principal está al final? Ahora sí, muy bien en Chaparral, muy bien en la Eduardo Fernández, perfecto en Campamento, muy bien en la Marco Rojo, inductivo, está al final. Muy bien en la Julio Restrepo, la Esmeralda, perfecto. Chicos, vamos a leer entonces, miren esta belleza, pero tengo un disfraz. Es un perrito disfrazado de jirafa. ¿O es Stiger? No, es jirafa. Bien, por favor, los animales no son humanos. Esto es tomado del Colombiano en una publicación del 24 de enero del 2016, profe, eso hace mucho rato. Pero es que es tan chévere. Yo voy a buscar otro, pero en verdad es muy chévere porque la mayoría de nosotros pues tenemos mascotas en casa, las queremos, las amamos, pero a veces las humanizamos. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿Qué es eso de humanización? Miren aquí, un ogro, la personificación del mal carácter y la tosquedad, se enternece con la mirada lastimera y melancólica de un gato. Vamos, míralo, le grita Shrek a su compañero de viajes, Burro, mientras lo rodea con sus brazos. Mira sus pequeñas botitas. ¿Cuántos gatos pueden honestamente usar botas? Quedémonos con él. Esto es un párrafo que podríamos decir es un párrafo de ejemplificación que nos está dando introducción al tema de los animales. Bien, ya sabemos que los gatitos enternecen. Bien, y luego me dicen, honestamente, ¿cuántos gatos pueden usar botas? ¿Cuántos gatos pueden usar botas? Y uno dice, ¿verdad? Un gato usando botas, eso es darle, ¿qué? Características humanas
a los animales. Muy bien, chicos, a ver un recorderis así cortico. ¿Cómo se llama esa figura literaria en la que le otorgamos a los animales o a las cosas propiedades humanas o acciones humanas? ¿Cómo se llama? Muy bien, la personificación. Bueno, dentro de la historia, cuando un animal habla, se llama la fábula, muy bien, pero lo que les estaba diciendo es cuál es la figura literaria. Personificación, y también se puede llamar prosopopeya. Cuando nosotros le damos atributos humanos a los animales dentro de una oración o una frase o un cuento, le podemos decir que la figura literaria que allí se encuentra es la prosopopeya o personificación, y como ustedes dicen, se llama fábula cuando le damos atributos humanos a los animales y además que nos deja una moraleja, o sea, una enseñanza moral. Muy bien. La escena de la película Shrek sirve como ejemplo para dar cuenta de varios fenómenos que ocurren en la relación entre humanos y animales. La pintura rupestre muestra humanos cazando bisontes o ciervos, y los egipcios idolatraban a los gatos como dioses. Los animales siempre han estado ahí, pero en la sociedad moderna la forma en la que los percibimos ha cambiado a tal punto de considerarlos un miembro más de la familia. Chicos, ¿en dónde está la oración principal? Mejor dicho, vamos a hacer dos cosas con este párrafo, porque miren que este párrafo, que es el 1, y este párrafo, que es el 2, constituyen la introducción del texto. Muy bien. ¿Cuál es la idea central de este texto? ¿Cuál es la idea central de este texto? Profe, ¿los animales siempre han estado ahí? No. No, chicos. Por acá me dicen, profe, es inductiva. ¿Es inductivo? Sí, es inductivo. Muy bien. La oración principal está al final. Muy bien, pero la sociedad moderna, sí, pero en la sociedad moderna, la forma en la que percibimos los animales, ¿cierto?, ha cambiado a tal punto de considerarnos un miembro más de la familia. Aquí, chicos, ojo, esperen, dejen de escribir. Dice, profe, consideramos un miembro de la familia, profe, la idea principal, muy bien en el bagre, muy bien en el bagre. El bagre ha tomado aquí lo que es, mire, esta puede ser la oración principal. Vamos a echarle ojito, la idea central de todo el texto, es decir, qué es lo que nos van a hablar en todo el texto. Mire, los fenómenos que ocurren en la relación entre humanos y animales. De eso nos van a hablar en el texto. Ese fenómeno que está ocurriendo en la relación entre humanos y animales. ¿Cierto? ¿Cierto? Bien. Entonces, esta es la idea central del texto. Profe, o sea que la idea central está explícita. Sí, está explícita. Muy bien. Entonces, en el salto, por ejemplo, muy bien en el bagre. Muy bien en el bagre. ¿Por qué me dicen que hay una contradicción? Porque el tema de los animales, porque habla de la sociedad moderna. No, miren, muy bien esa duda que tienen, Belmira, profe. ¿Cómo así que el tema son los animales o son la sociedad moderna? Miren, la idea central la identificamos aquí. En todo el texto nos van a hablar de ese fenómeno que ocurre en la relación entre humanos y animales. Pero, ¿de qué nos están hablando en este párrafo? Nos están diciendo que en la sociedad moderna nosotros
percibimos de manera diferente a los animales a como los concibían o los percibían en la antigüedad. ¿Sí ven la diferencia? Esto nos dicen, los animales eran percibidos de forma diferente a como ahora los percibimos. Entonces nos dicen, es que antes, esta es la explicación, es que antes los percibíamos como animales para comer, para alimentarnos, como asuntos de representación de dioses, pero ahora hemos cambiado y ya no son dioses, ya no son para comer, ya no son exclusivos de determinada cosa en la sociedad, ya son nuestra familia, ¿sí? Mientras que aquí nos dicen, nos sintetizan todo lo que nos van a decir en el texto, los fenómenos que ocurren en la relación entre humanos y animales. Vamos a ver un fenómeno en específico. ¿Cuál es ese fenómeno? Entonces miren que este texto, que es noticioso, que es informativo, nos está dando un subtítulo, por así decirlo. Antropomorfiza que, al darle un nombre a un animal, entonces aquí ya nos están especificando la información, ya entramos al cuerpo, ya no estamos en la introducción, estamos en el cuerpo, en el contenido del texto. Me dicen, profe, al darle un nombre a un animal le damos un sentido de pertenencia. Ya no es el perro, el gato, es un individuo particular, un miembro de la familia. Es casi como un bautizo católico, explica la etóloga Luisa Fernanda Becerra López, quien ejerce en el campo de la ciencia que estudia el comportamiento de animales. Chicos, ¿en dónde está la oración principal? ¿En dónde está la oración principal y qué tipo de párrafo es este? Muy bien, la oración principal está al inicio y nos están diciendo, cuando usted nombra un animal, ya no es un animal. Miren, esto lo vemos incluso dentro del español, nombre común y nombre propio. Ya no es un común, no es el algo común, es algo propio, ¿cierto? Porque le damos nombre. Entonces es un párrafo deductivo, muy bien. Dice, pero la culpa no es de ellos. Los animales no tienen forma de controlar este tipo de cosas. Los críos de cualquier especie, por ejemplo, generan ternura, tienen que ver con cosas físicas como tener los ojos y la cabeza grandes, dice Darío O'Keel, biólogo, psicólogo y profesor universitario. Muy bien, lo que pasa, esto es seguido, sino que con la imagen se corrió. Lo que nos pasa a los humanos es que creemos ver en ellos actitudes, expresiones, movimientos u otros que nos recuerdan y por lo tanto hacen sentir como los de otras personas. Chicos, ¿cuál es la oración principal aquí? Esto es punto seguido, chicos, lo que pasa es que cuando puse la imagen se me corrió, pero miren que estoy por párrafos. ¿Cuál sería la oración? ¿Es un párrafo? No, esto no es un párrafo introductorio, recordemos que ya estamos en el contenido. ¿Qué me dicen aquí? Profe, es inductivo. ¿Les parece que la oración está al final o la oración está en el medio? A ver, reflexionemos. Me dicen, profe, ¿en dónde estamos explicando y en dónde estamos sintetizando? Dice, los humanos es que creemos ver en ellos actitudes. Profe, está en la mitad. Inductivo, deductivo. Bien, ¿en dónde está? En la mitad del párrafo, profe, y es inductivo, deductivo. Está en el centro. A ver, primero nos dicen, no es culpa de ellos, los animales no tienen forma de controlar este tipo de cosas, nos dan un ejemplo y luego nos dice
tiene que ver con cosas físicas como tener los ojos grandes y la cabeza grande, nos dice este profesor universitario. Lo que pasa es que en los humanos creemos ver en ellos actitudes y expresiones. Aquí ejemplifican, aquí explican, aquí hacen la afirmación en el medio, muy bien, y aquí vuelven y explican. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces aquí, la culpa no es de los animales, ellos no controlan este tipo de cosas, y entonces ya luego hacen la afirmación. Es una afirmación, podríamos decir, de autoridad. Bien, tiene que ver con las cosas físicas, como tener los ojos grandes, la cabeza grande, explica el psicólogo. Entonces uno dice, a ver, esto es una explicación. Lo que nos pasa a los humanos es que creemos ver en ellos actitudes y expresiones, eso, de autoridad. Y movimientos que nos recuerdan, por lo tanto, nos hacen sentir como los de otras personas. Perfecto. Entonces, a ver, por acá me dicen, profe, muy bien, me encanta eso. Estamos ya viendo un párrafo con analogía, una comparación, muy bien. Chicos, rápidamente, estamos un poquito demorados. Confundimos las expresiones faciales con las de la especie humana, explica Becerra. Que un perro sonría o un gato parezca enojado no quiere decir que lo estén. Más allá, son animales incapaces de tener estos sentimientos según Becerra. En algunos casos, el error de interpretación de los humanos es tal que las conductas significan una cosa para los animales y otra distinta en los humanos. ¿Cuál es el más común? El movimiento de la cola. Todos piensan que los perros lo hacen cuando están felices, pero puede ser por ansiedad, dominancia, miedo, inseguridad, etc. Muy bien, ¿en dónde está la oración principal? Chicos, miren, acá nos hacen el ejemplo. Confundimos las expresiones porque que ellos sonrían o que estén enojados. Y luego nos dicen, un momento, ¿qué hay ahí? Nos parece y confundimos. ¿Qué hay ahí? Una interpretación errónea de los humanos. Por lo tanto, este es un párrafo inductivo-deductivo, está en el medio. Está en el medio. Aquí abajo nos dicen, ¿cuál es el más común? Miren que esto es como una explicación y un ejemplo. Y aquí también confundimos, es una explicación. Pero aquí está la base, dice, los humanos interpretamos mal. Conductas que significan una cosa para los animales son distintas para los humanos. Y aquí nos dicen cuáles son esas actitudes o conductas y aquí también. Bien. Aquí. De esto se trata la antropomorfización, atribuir cualidades o características humanas a otros animales u objetos. Sin embargo, aunque tenga sentido que por esto pensemos que Grumpy Cat esté malhumorado o que Jamón, el cerdo, sea asombroso, no es el único motivo. Entonces, ¿en dónde está la oración principal, chicos? Muy bien, a ver, no, todavía no me han dado respuesta. Está al principio. Bien, ¿de qué trata la antropomorfización? De atribuir cualidades o características humanas a otros animales y luego nos dan el ejemplo. No quiere decir que Jamón, ay, pero qué nombre tan cruel para un cerdito. Jamón, venga, el cerdito. Bien, y Grumpy el gato, ahí está, muy bien, es un párrafo deductivo. Bien, y aquí, este es el último párrafo. Ah, no. Nos dicen, hay connotaciones muy delicadas en el tema, reflexiona Gil Torres, quien argumenta que el tema tiene un trasfondo mucho más profundo. Cuando me relaciono con un humano establezco límites, pero como un animal, yo soy quien le pone las condiciones, los sentimos como incondicionales. Esto los vuelve dependientes y como a nosotros a veces nos da miedo relacionarnos con otros humanos porque creemos que nos van a traicionar, reemplazamos la persona con el animal.
Muy bien Camila. Chicos, en esta, entonces, hay connotaciones delicadas. Cuando me relaciono con un humano tengo límites, pero cuando me relaciono con los animales no. Y luego nos dicen, esto nos vuelve dependientes y como nosotros a veces nos da miedo relacionarnos con otros seres humanos porque creemos que nos van a traicionar, reemplazamos a la persona con el animal. Muy bien, está al final, es inductivo. Muy bien. Y aquí, ay. Por eso, en términos sencillos, existen los animales celebridades, porque a diferencia de Laika, el primer animal que orbitó la Tierra, y Boo Obama, el perro del presidente de los Estados Unidos, mascotas como Biddy, el erizo, que murió en el 2015, pero cuya cuenta de Instagram sigue en línea, tiene 500.000 de seguidores en redes sociales sin otro mérito que verse tiernos. Listo. Este es un párrafo conclusivo, dice, en términos sencillos, y es un párrafo de cierre más bien. Ya no me escribe. Bueno, se reveló. Muy bien, perfecto. Hola Nanori, ¿cómo están? Muy bien, es deductivo. En términos sencillos, los animales, existen los animales celebridades y nos hablan de los animales celebridades. Perfecto. Ya identificamos esto, ya identificamos cuál era la idea central, las oraciones principales y la oración temática al final. Lo fuimos haciendo en el transcurso. Chicos, ¿cuál es la actividad propuesta para la profundización? Les sugerimos explorar estos ejercicios, pero también les sugerimos que no nos salgamos de esa actividad integradora. Podemos identificar las oraciones principales y las ideas centrales en los mismos textos que estamos utilizando para poder llevar a cabo nuestras entregas integradoras. Entonces, les recuerdo que en estas sesiones 14 y 15 deben estar haciendo entrega número 3, que es la planeación, el plan de escritura. Les recuerdo entonces que les habíamos propuesto un cuadrito que es muy sencillo para que ustedes no se confundieran con lo que debe contener la entrega número 3. Entonces, deben estar, veamos que no hay necesidad de hacer portada para esta entrega número 3, es simplemente el encabezado. El título, ahí está el número de la entrega, 3, los autores, Camila, Santiago, bien. Institución educativa, municipio y fecha. Luego ustedes eligen cuál eje temático están siguiendo, digamos que están siguiendo estilos de vida saludable, y entonces elaborar el plan de escritura. Esto en azul es la explicación, y va en ese cuadrito. A ustedes les debe caber en ese cuadrito, en ese pedacito, lo que deben hablar. ¿Sí ven? No es que la actividad sea larga, les bueno, a excepción de que este sí es un poquito más larguito, la estructura o guía. Entonces hace como una pequeña introducción, un corto desarrollo, unas pequeñas conclusiones. Este sí es un poco más larguito, pero los demás puntos del cuadro les deben caber en ese espacio, no es largo. Esta actividad es de máximo 1,5 páginas, no más. Es usted hacer el plan de lo que va a escribir, ¿sí? No es largo. Entonces, para estas sesiones ustedes ya deberían estar enviando sus actividades número 3. Le doy una felicitación a las chicas de Belmira que he recibido sus entregas. Muy bien, espero socializarlas pronto. Y a los chicos de las instituciones Presbítero Julio Tamayo, los chicos de la profesora Esmeralda, los chicos de Santa Bárbara, la Tierra del Mango, un saludo muy especial para ellos. Les recuerdo, esta actividad integradora es para esta semana, los que están, ¿cierto?, en el curso sincrónicamente.
Entonces, yo espero que todos estén muy bien, que hayan comprendido este tema, a todos los que nos ven en diferido, a la institución educativa Jaiperá, también a la institución educativa Piamonte, los chicos de Maceo, un saludo muy, muy especial y hasta una próxima oportunidad. Espero que todos los profesores estén muy atentos con estas entregas. También hay unos profesores que están calificando. Bien, ahora sí, me despido, el que mucho se despide no se quiere ir. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.